Estamos estudiando la primera carta a los Corintios en el capítulo 6. Hemos estado ahí por algún tiempo estudiando de los temas que Dios tiene para nosotros, y vamos a continuar ahora en la porción que tenemos en los versículos 12 al 20. Primera de Corintios 6, 12 al 20. Hay una frase común en nuestros días: la revolución sexual o la liberación sexual. Se refiere a todos esos cambios que comenzaron a partir de la segunda mitad del siglo XX, principalmente en los países del occidente. Desde los años 50 hubo una serie de cambios en los códigos tradicionales en cuanto a la ética y la moralidad. Estos cambios tomaron un auge en los años 60, 70 y 80, y sus efectos más dramáticos se están viendo el día de hoy. La revolución sexual significa la igualdad de géneros, la liberación femenina, los métodos anticonceptivos y últimamente los matrimonios igualitarios, la tolerancia a las relaciones homosexuales y la unión libre sin un matrimonio legal. Esta revolución sexual ha impactado fuertemente en nuestra sociedad y ha hecho una sociedad completamente distinta a la de nuestros abuelos. ¿Qué es lo que intenta la revolución sexual? Una reivindicación y recuperación plena del cuerpo humano. Es decir, una actividad sexual abierta, sin restricciones, como parte integral de la sociedad y del individuo. Lo que esta revolución sexual propone es que cada persona tenga una libertad sin restricciones acerca de su propio cuerpo, hacer lo que cada quien le parezca mejor sobre su propio cuerpo, sin tener ninguna clase de sentencia o señalamiento. La revolución sexual abarca todo. Nuestra sociedad ha hecho un cambio enorme. En los últimos años prácticamente somos otro tipo de sociedad a la de hace unos 30 o 40 años. Sin embargo, los principales cambios podríamos verlos en tres áreas específicas. La primera de ellas tiene que ver con las imágenes que ahora se promueven principalmente en medios de comunicación. En los programas de televisión o en la internet de nuestro tiempo, la sexualidad es explícita. El cuerpo humano, en cuanto a su desnudez, es clara, es abierta. Ya no hay inhibiciones en cuanto a lo que se promueve para exhibir el cuerpo humano. Incluso se utiliza la figura humana en su desnudez para promocionar cualquier producto. ¿Lo ha notado? En segundo lugar, una manera de vestir. El cambio en la vestimenta es radical. La ropa hoy es más corta y más pegada al cuerpo. Se trata de exhibir el cuerpo humano, se trata de mostrar, de marcar la figura. Y esto, por supuesto, trae consecuencias como motivar, alentar las emociones al ver el cuerpo humano. Esto expone la figura y se establecen entonces relaciones interpersonales en base a lo que se ve de la otra persona. La gente hoy ha aumentado en cuanto a su asistencia, por ejemplo, a los gimnasios. Hace unos 30, 40 años no proliferaban tanto este tipo de negocios, porque hoy la gente está pensando no tanto en tener buena salud al hacer ejercicio, sino en verse bien y así modelar una vestimenta de este tiempo. Y en tercer lugar, es una apertura a las relaciones sentimentales y sexuales prematrimoniales. Una apertura a las relaciones en donde las preferencias sexuales se han diversificado. La homosexualidad, el lesbianismo, la unión libre, las relaciones sexuales prematrimoniales. Hace 30, 40 años esto era aún mal visto en nuestra sociedad, era señalado en algunos lugares, pero hoy esto es algo normal. Esto ha cambiado radicalmente. Nuestra sociedad es completamente distinta a la que vivieron algunos de ustedes hace 30 o 40 años y nuestros abuelos. Y esto, por supuesto, ha traído un cambio en las estadísticas. En nuestro país, por ejemplo, en estudios del gobierno,
Actualmente el 52% de las personas ha tenido una relación de pareja a los 15 años y el 78% la tiene ya a los 18 años. El 38% de las personas tiene relaciones sexuales antes del matrimonio. Es decir, que todo este número de personas llegan al matrimonio ya habiendo tenido una experiencia sexual. Solamente el 10% de las personas permanece sin relaciones hasta ser adultos. Esto habla del tipo de sociedad que ahora tenemos, en la que ahora vivimos, ¿cierto? Una sociedad que podemos decir ha sido cautivada por esta revolución sexual o esta liberación sexual. Conclusión, nos estamos convirtiendo en una sociedad enfocada en el sexo. Nos estamos convirtiendo en una sociedad de apariencia. Y escuchen, esto se ha infiltrado en la iglesia. Esto ha afectado también el modus vivendi de la iglesia. Esto ha transformado el estilo de vida de los jóvenes dentro de la iglesia, de la gente adulta aún que está en la iglesia. Y esto es algo alarmante, porque aquí entonces surge la pregunta, ¿qué podemos hacer? ¿Es correcto? ¿Está bien que las sociedades se liberen? ¿Está bien tomar lo que muchos dicen, los tiempos han cambiado? ¿Está bien que ahora la sexualidad sea abierta, explícita? ¿Está bien que ahora los niños desde pequeños tengan información abundante acerca de este tema? Tenemos que ver el diseño de Dios. Tenemos que ir a la palabra de Dios, ¿cierto? Tenemos que tomar una referencia de la verdad absoluta para entender si está bien o está mal. Y esto es lo que estamos haciendo ahora en el capítulo 6, porque ahí el apóstol Pablo ya ha tomado la primera parte para hablar acerca de los problemas entre los corintios que tenían que ver con una vida de inmoralidad. En realidad, desde el capítulo 5 comenzamos a estudiar problemas de inmoralidad en la iglesia, y ahora en el capítulo 6, a partir del versículo 12, tenemos una explicación de por qué el pecado sexual es tan peligroso. A partir del versículo 12 dice la palabra: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también nos levantará a nosotros con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vamos a ver en este pasaje 3 características del pecado sexual, y las vamos a estudiar para entender la gravedad del pecado sexual en la vida de un creyente. En primer lugar, vamos a notar que el pecado sexual esclaviza. El pecado sexual esclaviza. Los cristianos en Corinto tenían serios problemas y conflictos entre ellos. Ya estudiamos cómo esta carta es escrita por el apóstol Pablo, y en los primeros 4 capítulos trata de conflictos y problemas, pero a partir del capítulo 5 trata con pecados de inmoralidad. Ellos estaban muy influenciados por una cultura griega que estaba en pos de liberar la perspectiva que tenían acerca del cuerpo humano. Puedes recordar, por ejemplo, algunas de las esculturas famosas de los griegos, y puedes notar cómo esas esculturas exhiben el cuerpo humano como con un orgullo de poder mostrar lo que es ese cuerpo hacia las demás personas. Estaban muy influenciados por la sociedad y la cultura griega que exaltaba el cuerpo, al grado de permitirse libertades sexuales
las cuales Pablo trata aquí para decirles que esto no es parte del diseño de Dios. Los corintios realmente eran cristianos. Ahí en el versículo 11, si recuerdas, ya Pablo afirmó que ellos ya habían sido santificados, lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pero algunos estaban tomando una frase que parece que se había convertido en la frase de moda para darse ciertas libertades. Todas las cosas me son lícitas. Pablo toma esta frase y la usa para decir, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Y si recuerdan, al estudiar esta frase vimos que esto tenía que ver con los intereses que se persiguen como cristianos. Esos intereses pueden ser resumidos, por ejemplo, en la carta a los Efesios, capítulo 4. Véanlo ahí en sus Biblias. Efesios, capítulo 4. A partir del versículo 22 al 24, notamos la transformación y los intereses o propósitos del nuevo hombre. Dice el apóstol Pablo ahí, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. El cristiano es una persona renovada, transformada. El viejo hombre ha quedado atrás, ha sido crucificado con Cristo, y ahora este despojarse del viejo hombre también es complementado con un revestirse del nuevo hombre. Y este nuevo hombre son actitudes, es un estilo de vida caracterizado, como dice ahí, por la justicia y la santidad. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas contribuyen a este propósito. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me ayudan al caminar como cristiano. En las prioridades que tenemos en la palabra podríamos mencionar el conocimiento de Dios, el crecimiento espiritual, la lucha con el pecado, el despojarse de las actitudes y pecados del viejo hombre y revestirse del nuevo hombre, como lo leímos ahí. Los corintios estaban luchando con esto. Incluso eran influenciados por una perspectiva dualista, un pensamiento que decía, el cuerpo es tan malo, tan material que es malo, y el espíritu es tan bueno, tan espiritual que es algo bueno, entonces lo que yo haga en el cuerpo no va a afectar el espíritu. De tal manera que esto les daba la licencia para poder pecar abiertamente, considerándose inmunes en lo espiritual. Pablo entonces ya les demostró que esto es un pensamiento equivocado, que su actitud liberal estaba equivocada y que el alma está completamente ligada al cuerpo. Lo que se hacía con el cuerpo afectaba el alma. Y esto les llevaba entonces a una perspectiva de liberalidad. Tenían pecados sexuales, deleites excesivos en comida, en bebida, con la idea de que eso no tendría ningún efecto en sus vidas espirituales. Pablo dice en el versículo 12, yo no me dejaré dominar de ninguna. Nota lo que está diciendo ahí. Tengo libertad en Cristo, pero no dejaré que nada me esclavice. Tengo libertad en Cristo, pero no dejaré que nada me domine. Porque el pecado sexual domina y esclaviza. Dios ya había dicho esto en el versículo 9. Observen ahí cuando dice que no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Noten esa frase, no heredarán el reino de Dios. Los corintios estaban entonces en relaciones sexuales ilícitas, pecaminosas, jugando con las emociones. Estaban llevando su cuerpo a terrenos de pecado, muy peligrosos. Allá en el libro de Proverbios, en el capítulo 6, si me acompañan allá al versículo 26, podremos ver cómo Dios había ya revelado a través de su palabra tener cuidado con esta clase de actitudes, con esta clase de hábitos. Dice en el capítulo 6, 26, observen ahí lo que dice la palabra. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan?
¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. Así como en el tiempo de los corintios, hoy hay personas que piensan que pueden jugar con los pecados sexuales, con las prácticas sexuales de inmoralidad, sin que pase nada, sin que tengan alguna consecuencia. Es verdad que tenemos libertad en Cristo, pero esta no es una libertad para pecar, es una libertad para adorar, incluso es una libertad para luchar con el pecado. Recuerden las palabras en Juan 8 del Señor: el que practica el pecado es esclavo ¿de qué? Del pecado. De tal manera que en esa esclavitud en la que estábamos, Cristo nos liberó, y al liberarnos ahora tenemos libertad para luchar y vencer el pecado. Pablo entonces escribe aquí llamando a los corintios a volverse de ese pecado. Es verdad, estamos libres de la ley también de Dios, pero no estamos libres en cuanto a mirarla para santificación. La carga pesada de la ley, que en el Antiguo Testamento en la gente puso una restricción para la salvación, ahora para nosotros es una responsabilidad para santificación. En Proverbios capítulo 7, si todavía continúas ahí, Proverbios capítulo 7, tenemos una ilustración muy interesante, porque aquí nos presenta a un joven, dice en el versículo 6, que mirando por la ventana de mi casa, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Y observen por favor cómo es que el pecado hace el efecto en el corazón de este joven, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa, unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Vean esta ilustración del poder del pecado sexual. Una mujer que aparentemente aún con una práctica religiosa tiene una estrategia engañosa para atrapar el corazón del hombre. Por supuesto que esto es presentado en Proverbios como algo de lo cual debemos tener cuidado. ¿Lo notan? Los pecados sexuales son evidencia clara de un corazón alejado de Dios. Por lo tanto, es un corazón controlado por el pecado. El peligro para los corintios y el peligro para nosotros como cristianos es latente. El pecado sexual es un anzuelo para la carne. El corazón ya no es el mismo cuando es atrapado por el pecado sexual. Debemos comprender ese peligro. El pecado sexual atrapa, cautiva el corazón. Pablo dice: el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. ¿Ven eso en el versículo 13? El cuerpo no es para ninguna práctica sexual incorrecta. El término fornicación ahí es porneia, de donde tenemos muchas palabras como pornografía, por ejemplo. Es una práctica sexual ilícita, incorrecta. Cualquier actividad sexual ilícita. Dios prohíbe entonces aquí que el cuerpo sea usado para relaciones sexuales prematrimoniales, extramatrimoniales y promiscuas. Y esto es algo muy importante porque así como los corintios tenían una influencia de la cultura griega, nosotros también tenemos una influencia fuerte. La internet, los programas de televisión, los anuncios comerciales, las imágenes en la calle, todo está plagado de sexualidad. ¿Lo han notado? Y si no lo han notado, qué bueno, esto le ha protegido en cierta manera. Pero si lo han notado, te darás cuenta de que hoy la sociedad está
volviendo a esta práctica de la cultura griega. Este cuerpo está siendo utilizado para atrapar el corazón. No solamente que tú compres el producto, no solamente que te enganches en la oferta, sino además que tu corazón sea atrapado por el pecado. Esta clase de corriente no solamente busca hacer una campaña de publicidad, está haciendo también una campaña de promiscuidad. Está tratando de atrapar los corazones mediante las miradas. Alguien dijo, ¿cómo sé que la mirada a una figura humana, a un desnudo, es algo pecaminoso? Y otra persona le contestó muy sabiamente, la primera mirada puede ser algo ocasional, fortuito, pero la segunda mirada se convierte en pecado, porque en la segunda mirada está la intención, ¿cierto? Y esto estaba pasando con los corintios y puede suceder con nosotros. Noten cómo dice ahí en el versículo 13, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Noten ahí entonces, este cuerpo que lo tenemos temporalmente, lo usaremos por pocos años sobre la tierra, este cuerpo que irá a la tumba, este cuerpo que va a ser transformado, este cuerpo pertenece al Señor. Así como está, así como lo tenemos, así con todas las imperfecciones, así como seamos altos, chaparritos, delgados, rellenitos, este cuerpo pertenece al Señor. Ahora noten en el versículo 14 cómo esta temporalidad es vista por Pablo cuando dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Lo que está diciendo es que este cuerpo es temporal y que en algún momento, sea que muramos y vayamos a la tumba, o sea que venga el Señor cuando estemos todavía vivos, este cuerpo será levantado. Y tú lo sabes bien, allá en 1 Tesalonicenses 4:13 menciona cómo en la venida del Señor los muertos en Cristo que resucitarán y los que estemos vivos seremos arrebatados. Este cuerpo no permanecerá, pero mientras tanto lo que hagas en este cuerpo es determinante de tu relación con el Señor. La manera en la cual uses este cuerpo que tienes va a mostrar mucho de tu relación con el Señor. El cuerpo es para la adoración, es para el servicio, es para la obediencia a Dios. Como dijo allá Job en aquella prueba que pasó, hice pacto con mis ojos. Y podemos interpretar esto de la siguiente manera. Job tomó una determinación a que aún sus ojos vieran solamente las cosas que agradan a Dios, que aún sus manos solamente se enfocaran en las cosas que agradan a Dios, que sus pies le llevaran a lugares que agradaban a Dios. Todo su ser de Job, dice Dios, era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y eso incluía su cuerpo. De la misma manera, esto es el llamado para nosotros, hacer ese pacto con Dios, en el cual nuestro cuerpo es para el Señor, ¿cierto? En 1 Tesalonicenses 4, vean esta primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Observen por favor ahí, cuando les escribe a los hermanos en Tesalónica, vean lo que les dice, versículo 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué? Santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Observan? El matrimonio no solamente tiene propósitos de compañerismo, de procreación, no solo tiene propósitos de formar una pareja para servir al Señor, también es una protección espiritual para el hombre. Y esto es por eso es tan adecuado que llamamos a los que están en edad casadera a que busquen su media naranja, ¿cierto? Porque esta es una protección espiritual. Dios ha diseñado al hombre de manera que tenga una compañera. Y si no la tiene, si el Señor dispone que no la tenga, Dios le ha dado un don
de tal manera que esta persona pueda mantenerse en un área de pureza y santidad. Es la razón por la cual un noviazgo como en el mundo se practica es tan peligroso, porque es jugar con fuego. El noviazgo actual tiene que ver con emociones, tiene que ver con dar una apertura, dicen dar licencia para el contacto físico, sea que esto sea solamente ciertos abrazos o esto llegue a unas relaciones sexuales, pero es algo bastante peligroso y no es parte del modelo de Dios. Hoy prácticamente es lo que se vive, ¿cierto? En la sociedad en la que estamos. Prácticamente es el común. Y tus amigos, tus compañeros en la escuela, tus compañeras ahí en la escuela seguramente están preguntándose por qué tú no sigues este modelo. Están preguntándose si hay algo raro en ti, te faltó alguna vacuna o qué pasó, por qué no estás haciendo lo que ellos están haciendo. Sin embargo, ve cómo la palabra de Dios avala una abstinencia sexual y la preserva hasta ¿cuándo? El matrimonio. Hasta el matrimonio. La sexualidad fue creada por Dios como una bendición y es autorizada por Dios en el contexto del matrimonio. Entonces, la sexualidad cuando es fuera del matrimonio es algo bastante peligroso y esclaviza. Vean conmigo una ilustración de esto en el segundo libro de Samuel. Observen en el capítulo 13, segundo de Samuel 13. Vienen conmigo ahí, en lo que llegan allá les comento que aquí está el caso de uno de los hijos de David, Amnón. Nos dice en el versículo 1, segundo de Samuel 13, aconteció después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David, es decir, se enamoró de su media hermana. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. En los versículos 13 en adelante, Amnón arma una estrategia producto de este deseo pecaminoso, de manera que él se hace el enfermo para que su hermana, su media hermana Tamar, vaya y lo atienda. Observen en el versículo 6, se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo y vino el rey a visitarle. Y dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Así se hizo y luego vean por favor en el versículo 10, entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza. Mas, versículo 14, él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. ¿Notan cómo el pecado sexual que fue sembrado en el corazón, estaba en el corazón de Amnón, se convirtió en hechos? ¿Cómo lo esclavizó y lo llevó cautivo hacia el pecado en sus mayores consecuencias? Y esto trajo un desastre espiritual, no solamente para Amnón, porque después el hermano de Tamar, Absalón, se enteró de la situación y mató a Amnón y él tuvo que huir. Esto trajo un desastre en la familia. Y por cierto, ¿saben por qué sucedió todo esto? Sucedió precisamente como una consecuencia del pecado de David. Es verdad que Ezequiel dice que los padres no pagarán por el pecado de los hijos ni los hijos de los padres. Sin embargo, recuerdan cuando David tomó a Betsabé por la fuerza en un adulterio, parte de las consecuencias y del juicio de Dios fue que la violencia vendría sobre su casa. Y no solamente las mujeres de David después las tomó Absalón, sino que esto trajo desastre y desastre y desastre en las vidas de sus hijos, como en este caso. El pecado sexual tiene un poderoso efecto en el corazón del hombre. Lo atrapa y lo lleva hasta las últimas consecuencias. El pecado sexual esclaviza el corazón. Alguien dijo lo siguiente, el pecado sexual
te hará pagar lo que no estás dispuesto a pagar. Hasta allá llega el pecado sexual. ¿Cómo tratar con él? ¿Cómo tratar con él? Bueno, toda actividad sexual fue dada por Dios en el contexto del matrimonio, pero si esta actividad sexual no está en este contexto, escucha, tienes que cortarla, tienes que apartarte del pecado, tienes que confesarlo y pedir al Señor su gracia para salir de esa esclavitud. Es un grillete que ha atrapado el corazón, y del otro lado de la cadena está Satanás ahí, tratando de sujetarte. ¿Cómo lo hacemos? Pablo da una clave para esto si regresan a la primera carta a los Corintios, pero ahora al capítulo 9. Recuerdan que en este capítulo 9, del versículo 24 al 27, Pablo está explicando la manera en la cual él lidia o lucha con el pecado. Y a partir del versículo 24, si ven ahí, por favor, en 1 de Corintios 9, versículo 24, dice ahí que Pablo es como un tipo de atleta, y dice que él, así como los que corren en el estadio, también él corre en el ministerio. Y dice en el versículo 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Pongan mucha atención en el versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser alienado. Vean ahí la primera frase del versículo 27, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Esta es una frase muy ilustrativa, tal vez no tanto para nosotros, pero en el primer siglo, uno de los grandes inventos de la cultura griega fueron los Juegos Olímpicos. Y uno de los deportes que ellos practicaban principalmente era el boxeo. Los Juegos Olímpicos en sus inicios solamente estaban limitados a hombres. El boxeo era como el deporte estrella. Ahí los hombres mostraban si realmente eran poderosos y campeones. Cuando Pablo dice golpeo mi cuerpo, la palabra golpeo es muy interesante, porque esta palabra habla de golpear debajo de los ojos. En realidad es un derechazo. Por decir en términos boxísticos, es un derechazo a esta parte, a los pómulos. Es una de las claves en el boxeo, tener la guardia siempre arriba, ¿cierto? Cuando el boxeador baja la guardia, prácticamente pierde la pelea. ¿Por qué? Porque en ese momento los derechazos, en el caso de los diestros, los derechazos del contrincante van a ir directo a esta parte. En los golpes en esta parte no solamente hacen cortes, lo cual puede parar la pelea, sino los golpes en esta parte tienen un efecto en una parte del cerebro directa a la orientación. Por eso cuando hay también un golpe en esta parte puede noquear a la persona. ¿Qué dice Pablo? Golpeo debajo de los ojos, es decir, doy mis mejores derechazos a la parte más vulnerable de mi cuerpo. Si estás atrapado en un pecado sexual con otra mujer u hombre, debes arrepentirte, dice Pablo, y debes someter tu cuerpo, porque esta palabra, upopiazo, significa golpear debajo de los ojos en la actitud de someter, de ganar la pelea. En otras palabras, no puedes usar unos golpes ligeros, no puedes usar unos golpes livianos en la batalla espiritual. Tienes que ir con todo, tienes que ir a la palabra, tienes que usar la oración, tienes que cortar con todo aquello que te está llevando cautivo al pecado. Por eso es que en una relación ilícita se tiene que cortar la comunicación en algunas ocasiones. Se tiene que cortar con toda clase de entrevista. Tienes que dejar de ver a la persona. Ese es un derechazo en la batalla espiritual. Debes someter tu cuerpo, está diciendo. ¿Cómo tratas? Apártate del pecado. Proverbios 28, vean por favor ahí conmigo, en el versículo 13. Proverbios 28, 13.
El Señor nos da ahí la esperanza para cuando nos encontramos en una situación de esta naturaleza. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué? Alcanzará misericordia. La misericordia de Dios está dispuesta para todo aquel que con humildad reconoce su pecado, somete su cuerpo, se arrepiente y se vuelve al Señor. ¿Ven eso? Es en ese momento cuando el brazo de Dios entra en la batalla. Es en ese momento cuando Él te sostiene y su mano es la que te saca adelante. Entonces, en primer lugar, el pecado sexual esclaviza. En segundo lugar, debes saber que el pecado sexual desvía el corazón. Los cristianos en Corinto estaban ante una influencia muy fuerte. La inmoralidad sexual no solo era parte de la cultura, era parte de la religión. Las religiones paganas en el primer siglo incluían prácticas sexuales en los templos. Las sacerdotisas regularmente eran mujeres que se rentaban para una relación de prostitución, para una relación sexual. Eran prostitutas oficiales. La prostitución estaba legalizada dentro del Imperio Romano. Los corintios vivían dentro de esa cultura, era una cultura del placer, el sexo era parte de su religión y se vendía al mejor postor. Entonces, algunos corintios probablemente continuaron con esta práctica. Vinieron a Cristo, pero seguían practicando estas relaciones sexuales ilícitas. O tal vez algunos incluso quisieron traer estas prácticas a la iglesia. Pablo estaba alarmado por esto y en los versículos 15 y 16, vean lo que les dice. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Noten, el pecado sexual toma el cuerpo que es miembro de Cristo y lo une a otra persona que no le pertenece. El sexo es la unión de dos personas convirtiéndose en una, ¿cierto? ¿Notas lo que sucede en el estilo de sexualidad moderna? Los que van teniendo relaciones con varias personas se unen con una persona, luego con otra, luego con otra, luego con otra, y en cada una de las relaciones el corazón va endureciéndose a la verdad de Dios. El pecado sexual desvía entonces el corazón de Cristo y su palabra, vuelve al hombre, o quita al hombre, mejor dicho, de su caminar con Cristo, y mina su compromiso y su obediencia a la palabra de Dios. ¿Por qué Pablo les habla sobre esto? Bueno, tenemos que volver o recordar el Génesis. Dios creó a Adán y Eva, ¿recuerdan? Cuando vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, le trajo a Eva, ahí en Génesis 2:22. ¿De dónde la creó? De un costado, ¿cierto? Es decir, Eva fue carne de su carne. ¿Y por qué lo hizo Dios así? Él pudo haberla hecho del mismo polvo de la tierra, como hizo Adán, ¿cierto? Dios estaba dando una ilustración. Él estaba diciendo cómo el primer matrimonio literalmente eran una sola carne. Él quería darnos una lección, enseñarnos la unión entre el esposo y la esposa. Ellos fueron unidos por el Señor, eran una sola carne, y ese matrimonio se consumó cuando se unieron sexualmente. Es decir, Dios creó a Adán y Eva, los puso en el huerto y también creó la sexualidad. Y la creó como un elemento para reproducirse. La sexualidad fue creada como una bendición. Incluso allá en el libro de Cantares es todo un libro que Dios nos da para mostrarnos cómo el amor en el contexto correcto es algo que agrada a Dios y lo exalta. Sin embargo, Adán y Eva desobedecieron a Dios. Y su sexualidad fue corrompida también. Porque el pecado fue como una pequeña gota en un gran contenedor de agua. Poco a poco fue extendiéndose y contaminando todo. El corazón se corrompió, comenzó a abarcar todas las áreas de la vida
todo a su paso y también el área sexual. Y a partir de ahí, el corazón del hombre quedó expuesto al pecado sexual y comenzó el deterioro. En Génesis 4, versículo 19, por ejemplo, tenemos a Lamec. Y Lamec fue el primer hombre sobre la tierra que tomó dos mujeres como esposas. Ahí comenzó la promiscuidad, ahí comenzó la poligamia. En Génesis 6, ¿recuerdas? Ángeles malvados poseyeron cuerpos de hombres y se unieron a las mujeres y formaron una generación híbrida, una generación que fue destruida más adelante con el diluvio. En Génesis 16, aún en los hombres de Dios se puede ver esta corrupción. Fueron desviados en algún momento. Génesis 16, Abraham se unió a Agar. ¿Y por qué lo hizo así? ¿Por qué se unió con su sierva? Por su incredulidad a la promesa dada por Dios un capítulo atrás acerca de darle un hijo con Sara. Y en Génesis 19, por ejemplo, cuando Lot y su familia huyen de Sodoma, ¿recuerdas por qué lo hicieron? Porque Dios trajo un juicio, fuego del cielo cayó para destruir a toda la generación, todos los pobladores que se caracterizaban, ¿por qué? Por ser homosexuales. En los últimos años, no es excepción, se ha desatado una ola de cambio de género, ¿cierto? Personas que actúan como el género opuesto porque simplemente ¿qué? Se sienten así. Personas que son hombres pero se sienten mujeres. Personas que son mujeres pero que se sienten hombres. Y hay una confusión completa en la sociedad acerca de las personas pueden parecer hombres pero en realidad se sienten mujeres, o la ves como mujer pero se siente hombre. Esto es parte de la corrupción del corazón. Jeremías diría que esto es resultado de lo engañoso y perverso que es el corazón. ¿Qué hay de aquellos que dicen, bueno, es que nacieron así, es que así son desde chicos? Bueno, esto es parte de la corrupción del corazón. En realidad no nacieron así. Allá en la carta de Judas, capítulo 1, si me acompañas, Judas en capítulo 1, es el único, versículo 7, Judas 1:7, cuando hace referencia el apóstol a la destrucción de Sodoma y Gomorra, mira lo que dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, ¿observas esa frase? Vicios contra naturaleza. Dios creó a cada persona con un sexo definido. El par 23 de los cromosomas en cada persona está muy definido. Cuando según los científicos dicen es XX, esa persona es una mujer por naturaleza. Y cuando es XY, es un hombre por naturaleza. Pero ¿qué hay de que desde chiquito le gustaba jugar, al niño le gustaba jugar con las muñecas y a la niña le encantaban los carritos? Es parte de la corrupción del corazón cuando tal vez alguien muestra ciertas actitudes afeminadas o cuando una mujer muestra ciertas actitudes de hombre. Es tarea de los padres encauzar el corazón, entendiendo su condición pecaminosa, encauzar el corazón hacia las funciones, hacia las actividades que le corresponden por su género. ¿Nacieron algunos así? No, no nacieron así en el sentido de que Dios haya concedido que tengan un cuerpo de hombre, pero que tengan un alma de mujer. No, tenemos que ver la biología. Tenemos que ver el diseño natural. Dios creó hombres y mujeres y se deben criar conforme nacieron, de acuerdo a la biología. En adelante, el deterioro sexual de la sociedad continuó y aumentó. Incluso todas las sociedades sobre la tierra se fueron corrompiendo más y más. Prácticamente una distinción del pueblo de Israel tenía que ver con la ley. Y la ley mostraba que cada hombre debía cuidar su sexualidad teniendo su propia mujer. El resto de las naciones practicaban la poligamia.
Israel debía mantenerse en obediencia. Lamentablemente, aún Israel cayó en pecado sexual, y al tiempo de Cristo, la sociedad en la que los israelitas vivían, y muchos de los israelitas, era una sociedad promiscua. Pablo revela en Romanos capítulo 1, versículos 21 al 27, la manera en que Dios responde a esta clase de prácticas. Romanos 1, versículos 21 al 27. Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué dice? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Se envanecieron en sus razonamientos. Su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Más adelante dice en el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Vean por el versículo 26. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, nuevamente, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. El homosexualismo y el lesbianismo son resultados del rechazo de la verdad de Dios, resultados del juicio de Dios. Esto es lo que está sucediendo espiritualmente. Dios está trayendo su juicio sobre una sociedad que le ha rechazado, que ha rechazado la verdad, que ha sacado la palabra de Dios de las escuelas, que la ha ignorado completamente en cuanto al gobierno. Y esta es una evidencia, entonces, de que Dios está airado contra el impío todos los días. Salmo 7:11. Pero en el pueblo de Dios no es así. Vean en el versículo 17, regresando a nuestro pasaje central. El que se une al Señor, dice Pablo, un espíritu es con Él. ¿Notan? La unión espiritual que sucede en un cristiano es con el Señor. ¿Lo ven? Pablo va más allá de lo que es la relación sexual para decir que el cristiano está unido con Cristo. Así que las relaciones sexuales ilícitas en el cristiano, escuchen, profanan su relación con Cristo, su unión espiritual con Cristo. Por eso es que no solamente esclaviza el corazón, sino lo desvía el corazón del hombre, el pecado sexual. En Romanos 12:5 dice la palabra, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Ser posesión de Cristo significa también el cuerpo, significa ser un espíritu con Él. Llevar el cuerpo de un cristiano a la fornicación sería tanto como exponer lo que pertenece a Cristo al pecado, incluso exponer al Espíritu Santo que mora en el cristiano, Romanos 8:9, al pecado. Esto no debe ser así, dice Pablo. Esto no debe ser así, dice Dios. Los cristianos debemos huir de la fornicación. Yo sé que esto es algo difícil de comprender en algunos casos. He platicado con varios hombres y mujeres que se encuentran en relaciones ilícitas, y cuando ellos escuchan el consejo de debes cortar completamente con esta relación, esto es algo fuerte. Hace un par de semanas hablé con alguien que está en una situación así y le decía, tienes que cortar la comunicación completamente, tienes que dejar esa relación si es que eres cristiano, si es que tienes una relación con Cristo. Y recuerdo aún todavía sus ojos cuando me vio y me decía, ¿tanto así? Así es, porque ahora estás atrapado por el pecado. Ahora tu corazón está desviado de Cristo, y si quieres regresar al camino, si eres cristiano, la única manera en que Cristo va a perdonarte y va a tener misericordia de ti es cuando tú dejes el pecado completamente. En el capítulo siguiente, incluso el apóstol Pablo, ahí en los primeros 5 versículos,
hace este llamado a los matrimonios cuando dice en el versículo 2, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Se dan cuenta? La persona entonces que no tiene esta protección espiritual está a merced del enemigo. Entonces, si en algún momento dices, le voy a levantar la canasta a mi esposo porque no me compró el vestido que quería que me comprara, pones a tu marido en un gran peligro espiritual, porque ahí está Satanás listo para echar el lazo, para hacer caer. Y eso es algo muy importante. El matrimonio entonces es la protección espiritual para evitar que se desvíe el corazón hacia relaciones sexuales ilícitas. Satanás está pendiente de la actividad sexual de un cristiano. En este sentido podríamos decir que él es como un pescador. Cuando alguien va a pescar, siempre tiene que llevar el anzuelo y tiene que llevar algo muy importante, los cebos. Los cebos pueden ser de diversas maneras, incluso los que son experimentados en la pesca dicen que se debe utilizar cierto tipo de cebo para cierto tipo de pez. Algunos utilizan lombrices negras, otros la lombriz rosada, hay unas lombrices, hay unos insectos también que se utilizan para pescar cierto tipo de pez. Y un buen pescador va a utilizar anzuelos adecuados y cebos adecuados, porque incluso aunque el anzuelo va a buscar atrapar al pez, lo va a hacer de manera que no lo desgarre completamente y el pez se quede muerto, pero en el agua. Cada uno de los peces tiene una constitución de manera que el anzuelo va a ser adecuado para que lo enganche de las branquias y sin que lo desgarre, lo saque del agua. Incluso los anzuelos están considerados en base al peso que se va a sacar del agua, de manera que pueda ser adecuado para lograr vencer al pez, pero como decía, no sea tan fuerte como para desgarrarlo y perderlo. Así es Satanás. Él va a utilizar las herramientas adecuadas en la sociedad para atrapar o buscar atrapar tu corazón. Él va a buscar atraparte tal vez mediante programas de televisión, mediante páginas de internet, mediante las figuras anatómicas de las compañeras en la escuela, mediante los que van al gimnasio en poca ropa. Él va a utilizar diversas herramientas para ver cuál es la mejor manera en que puedo atrapar el corazón de tal y de tal y de tal. Y qué casualidad que cada vez cuando voy al gimnasio, a la misma hora va una muchacha que va con las licras y el top, pues prácticamente color carne, ¿no? Y ya no sé si es ropa o es parte de... ¿Qué casualidad? No es casualidad, es que Efesios 2 nos dice que Satanás opera a través de esta sociedad. Y entonces ahí le voy a mover las circunstancias de tal persona que le gusta exhibir su cuerpo, voy a mover para que se vaya a la misma hora que Carlos va al gimnasio y para que haga la misma rutina, así que esté ahí a un lado esperando el aparato o haciendo a un lado y lo haga caer. No es casualidad, no es casualidad. El llamado entonces para cada uno es tratar con esta tendencia de la carne, porque la carne, que es vista en la palabra como parte del ser interior no regenerado, se va a manifestar principalmente a través del cuerpo. El cuerpo es la principal herramienta de la carne, y la carne va a buscar pecar, llevar al pecado. ¿Cómo? Va a llevar a toda la persona a circunstancias, a situaciones donde pueda caer fácilmente.
En Romanos capítulo 8, miren conmigo por favor, Romanos 8, versículos 11 en adelante. Romanos 8, versículos 11, nos dice la palabra algo muy importante que debemos considerar. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice? Moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cuál es la manera en la cual tú puedes hacer frente a esta tendencia de la carne? Tienes que matar, ahí lo que vemos en ese versículo, tienes que matar tu carne. La versión Reina Valera de 1909 me gusta en este sentido porque en lugar de decir hacéis morir, dice mortificar. Es una palabra que se utilizaba en el siglo pasado, pero mortificar las obras de la carne es prácticamente matar la carne. Cuando tú vas al dentista y has dejado de ir por cierto tiempo, no has tenido buenos hábitos de limpieza, el dentista dice, mire, su muela está prácticamente perdida, tenemos que hacer una endodoncia. ¿Y qué significa eso? Tengo que matar su muela. Si no la mato, esto le va a dar problemas serios, se le va a hacer una infección. Y esto se puede trasladar por medio del hueso a otras muelas. Y puede comerse el hueso. Y esto va a traer serios problemas, así que tengo que matarla. ¿Qué significa? Tengo que matar el nervio. Le va a quedar ahí, podemos poner una corona, alguna incrustación, pero prácticamente su muela queda muerta. Es la única manera de poder evitar problemas futuros. Pablo está diciendo, tienes que hacer esto. Tienes que matar tu carne. ¿Cómo? Tienes que controlar tu cuerpo. Tienes que mantener el timón de tu cuerpo. Esta es la mortificación de las obras de la carne. Matar la carne mediante el poder del Espíritu. ¿Cómo sucede eso? Mediante someter tu carne a la palabra de Dios. Mediante llevar tu cuerpo a la oración, clamando a Dios por su ayuda. El pecado sexual esclaviza. El pecado sexual desvía el corazón. Pero en Cristo podemos decir esto, somos más que vencedores. Y podemos luchar y tener victoria sobre el pecado. Porque habrá un día en el cual podremos decir, ¿dónde está, o muerte, tu aguijón y dónde, o sepulcro, tu victoria? Porque ya nuestro cuerpo será glorificado y habremos tenido la victoria plena. Pero mientras tanto tenemos que luchar. Y es la lucha que el apóstol Pablo refleja en el capítulo 7. Una lucha con el pecado. Si siembro para el pecado, segaré el pecado. Pero si siembro para el Espíritu, segaré el Espíritu. Así que cada día voy a sembrar para el Espíritu. Estando en la palabra de Dios, estando en oración, evitando situaciones, relaciones, circunstancias que me puedan llevar al pecado. Tienes que darle vuelta a ese puesto de periódicos donde te lleva a pecar en tus ojos. Tienes que poner filtros en tus computadoras. Tienes que quitar esas aplicaciones que te ponen basura, ¿les han notado? Ponen basura de este tipo y que de repente estás ahí en el teléfono y no sabías que esa aplicación trae algunas imágenes y cuando te das cuenta ya tu teléfono ya cayó en pecado. Y luego tú tienes que matar la carne, tomar decisiones, determinaciones claras. Y en tercer lugar y en último, el pecado niega el señorío de Cristo. El pecado sexual niega el señorío de Cristo. Los corintios debían ser exhortados y ven ahí en el versículo 18, les dice, huid de la fornicación. Noten por favor esto, no se nos llama a entrar en una batalla en la cual se complazca el cuerpo. No se trata aquí de decir, bueno, mira, dale un poco de chance, tienes que huir. Es lo mismo que Pablo le dijo a Timoteo, ¿recuerdan? Huir de las pasiones juveniles. Ni siquiera te pongas ahí a coquetear. No, ni siquiera le mandes un mensaje, hola, ¿cómo estás? Qué bien te ves hoy. No, eso te va a atrapar. Eso te va a atrapar porque nadie cae en el pecado, sino que todos nos deslizamos en el pecado. Es decir, una relación
pecaminosa comenzó con un hola, ¿cómo estás? Cuando sabías que eso podía llevarte allá, al pecado. Debemos aclarar aquí algo. El pecado se comete contra el Señor. En el Salmo 51:4, David dijo: contra ti solo he pecado. El Señor es el principal ofendido, ¿cierto? Él es, como dijo alguien, la principal víctima de nuestros pecados. Pero Pablo se refiere aquí, en este versículo 18, a los efectos del pecado. Dice: cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿A qué se refiere? Él está hablando en el sentido de usar el cuerpo equivocadamente, de usar el cuerpo de una manera en la que no fue diseñado. La inmoralidad sexual tiene una consecuencia muy seria. Escuchen, destruye el alma, destruye internamente al hombre, lo carga de vergüenza, de culpa. Es una carga emocional que trae una devastación. ¿Por qué? Porque es el único pecado donde hay una unión espiritual con otra persona. Otros pecados, en este sentido podríamos decir, son superficiales. Alguien, por ejemplo, que se enoja con otra persona, la agrede incluso, la otra persona se va, se distancian, hay un problema de relación. Pero las consecuencias del pecado sexual se cargan sobre uno mismo. Es decir, esa intimidad sexual que hubo con otra persona hace que la vergüenza permanezca en el corazón. Noten por favor incluso en Proverbios 6, versículo 32. Proverbios 6, 32. Hablando del caso del adulterio. Proverbios 6, versículo 32. Observen lo que dice ahí. El que comete adulterio, dice, es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, escuchen, y su afrenta nunca será borrada. Por supuesto que los proverbios no son leyes infalibles, sino advertencias de lo que continuamente sucede. La vergüenza, la culpa que trae una relación sexual ilícita cargan a la persona, la devastan, la sumergen incluso en depresión, en vergüenza, y por supuesto cuando hay consecuencias graves, esto lo cargará toda su vida, toda su vida. Por eso es que el pecado sexual se debe tener mucho cuidado, porque esclaviza el alma, desvía el corazón, nunca será borrada. La sociedad hoy está preocupada por muchas cosas, vicios. Hay grupos de AA, ¿cierto? Alcohólicos Anónimos. Hay grupos de FA, ¿no? Fumadores Anónimos. Hay grupos de DA, Drogadictos Anónimos. Pero no hay un grupo de adúlteros anónimos. ¿Por qué? Por la ceguera espiritual. Porque las relaciones sexuales ilícitas son mucho más destructivas que el alcohol, que el tabaquismo. Cuando una persona se entrega al tabaquismo, destruye sus pulmones, termina con un enfisema pulmonar y muere. Y por supuesto trae gran dolor a la familia. Pero cuando una persona entra en un adulterio, no solamente comete adulterio él, sino convierte en adúltera a la otra mujer y destruye a su familia, destruye la vida de sus hijos, crea un divorcio, trae un conflicto, trae un testimonio terrible sobre la sociedad, ¿cierto? Y sobre su familia. Es mucho más destructivo. El pecado es más profundo y penetrante que un hombre que fuma o un hombre que se droga, por ejemplo. Hay vergüenza. Ya no se puede llegar al matrimonio con pureza. Ya no se puede responder en un sentido de virginidad cuando la mujer llega ante el matrimonio y el esposo le pregunta si ha llegado en una pureza ahí. El pecado contamina hasta la médula. El pecado sexual. El pecado sexual destruye, esclaviza y escucha, niega el señorío de Cristo. Como cristiano debes saber algo. Pon mucha atención.
Dios te trajo a Él mediante un proceso muy largo. Fue un plan de redención que comenzó en la eternidad pasada. Antes de que existiera el mundo, antes de que la tierra y los mares fueran hechos, Dios determinó crearte. Antes de todo eso, Efesios 1:4 dice que Dios determinó que nacieras, que vivieras en este tiempo, y Dios sabía que al nacer serías parte de una generación malvada, de personas merecedoras del infierno, que nacerías para morir prácticamente. Pero en Juan 17:24 dice que Dios determinó salvarte antes de que las cosas fueran creadas, antes que tú nacieras, y que formaras parte de un grupo de creyentes por los cuales Dios dio a su Hijo. Antes que nacieras, Dios determinó predestinarte, justificarte y glorificarte, dice Romanos 8:30. Y dice en 1 de Pedro 1:20 que antes que nacieras dispuso enviar a su Hijo para que muriera por ti, y te consideró en la promesa a Abraham, allá en Génesis 12, cuando dijo que serían en él benditas todas las naciones de la tierra. Te consideró ahí Él ya te tenía considerado, y esa salvación se consumó hace 2000 años. Y en Juan 17:20 el Señor oró por los que creyeron en Él y por los que habían de creer en Él, y ahí te consideró y todavía no nacías. Observa, tu salvación es un proceso muy largo de miles de años y aún desde la eternidad pasada. Ahí el Señor oró por ti, aún antes de nacer. Y su promesa se cumplió, se consumó cuando dispuso todo para que hace 1 año o 5 años, 10 años, 15, 20, 25 años, escucharas del Evangelio, creyeras en Cristo y todas sus promesas se cumplieran en ti, y tu corazón fuera transformado. Y todo esto fue una determinación que el Señor hizo aún antes de que tú nacieras. Así que tu salvación tiene un alto precio en un largo tiempo. ¿Y todo para qué? Para que seas posesión de Él. Ese es el argumento de Pablo aquí. No te perteneces, no eres tuyo, no eres tuya. Tu alma, tu cuerpo pertenecen al Señor. Mira conmigo en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 18. 1 de Pedro 1, 18. Cuando dice ahí el apóstol Pedro, haciendo eco a las palabras de Pablo, 1 de Pedro capítulo 1 versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado por ti desde antes de la fundación del mundo. Déjenme añadir eso, por favor. ¿Ven eso? Pero manifestado en los postreros tiempos. ¿Te das cuenta? Sabiendo. Esto es lo que un cristiano debe saber. No te perteneces a ti mismo. ¿Cuál fue el precio? La sangre de Cristo. Cristo se dio su vida para que tu vida fuera eterna. Cristo murió en una cruz para que tú, mereciendo la muerte, tuvieras vida en Él. El Dios verdadero incluso mora en ti, dice Pablo ahí en el versículo 19. Eres templo del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? No puedes llevar al Espíritu Santo a una relación ilícita. En 2 Corintios 6, 14 al 18 dice: no os unáis en yugo desigual, porque ¿qué comunión tiene Belial con Cristo? ¿Qué comunión tienen las tinieblas con la luz? Tienes que terminar esa relación, tienes que arrepentirte, tienes que dejar esa práctica mundana del noviazgo como hoy se está acostumbrando. Tienes que dejar de usar tu cuerpo de una manera pecaminosa, en un contacto sexual o en un coqueteo sexual que no agrada al Señor. Como cristiano, tu alma y tu cuerpo ya no te pertenecen. Si eres cristiano, si eres cristiana, pertenecen al Señor. Él pagó un alto precio para comprarlos para Él. La vida de su Hijo en la cruz.
El cuerpo del Señor fue ofrecido en sacrificio por tus pecados. Y aquí es donde cada uno de nosotros, si hemos estado en un pecado así, si lo hemos confesado, tenemos que escuchar aquellas benditas palabras del Señor cuando le dijo a aquella mujer adúltera, a aquella mujer que practicaba el pecado: vete y no peques más. Palabras benditas que Dios nos da para aquellos que nos arrepentimos de nuestros pecados, los confesamos y determinamos vivir ahora para Cristo. El pecado sexual esclaviza, el pecado sexual desvía el corazón y el pecado sexual niega el señorío de Cristo. Hermanos, huyamos de la fornicación, huyamos del pecado sexual. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a trabajar en esto? Démosle gracias a Dios por la obra de Jesucristo en la cruz para librarnos de una muerte eterna en cuerpo y alma. Y en humildad examina tu corazón. Examina si hay alguna práctica sexual que está dominando tu vida. Arrepiéntete de esos pecados, pídele perdón a Dios y pídele su gracia para corregir. Padre, gracias porque nos has dado a través de tu palabra este llamado a la pureza y a la santidad. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y confronta nuestros corazones. Gracias porque tu Hijo Jesucristo dio su vida en la cruz para perdonar nuestros pecados. Y ahora quiero pedirte, Señor, si alguien de aquí que escucha esta predicación o la escuchará más adelante, está en una relación sexual incorrecta, en un pecado sexual, te suplico, Señor, tu gracia para que le concedas el arrepentimiento, para que se vuelva a ti, para que mire el peligro espiritual en el que se encuentra, las consecuencias espirituales que puede traer y el desastre a su vida. Te ruego, Señor, porque tengas misericordia de alguno o alguna que, llamándose cristiano o cristiana, ha caído en las garras de Satanás, en el pecado de esclavitud sexual. Padre, te suplicamos tu gracia para estar atentos a esto y huir en cualquier momento de aquello que ofende tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo y te damos gracias también por este tiempo en tu palabra. Amén.